lo que te decía, Caldera pierde las elecciones, pero tú seguiste evolucionando como periodista y de alguna manera como referente. Yo no lo tengo muy claro en el momento histórico, pero entiendo que obviamente después de unos años tuviste algo que ver con la Oficina de Información, con la Oficina Nacional de Información, con la OSI, ¿no? Ayúdame a aclarar ese pedacito de tu historia. Bueno, claro, tenemos que avanzar un poco de tiempo para llegar a ese punto, ¿no? Ujú. Eh, eh, en el año 89, 88, 89, yo ya había llegado a los 10 años trabajando en el Nacional y yo quería acción fuera del país. Me llamó para entonces ministro de la Información. Pero era con el, ya estaba gobernando Carlos Andrés. Ya estaba gobernando Carlos Andrés. Ok. Entonces, eh, bueno, yo le digo que cómo no, que me dice, bueno, tú tienes que escoger tres posibles destinos y nosotros decidimos a cuál vas a escoger siempre y cuando tú superes la prueba, ¿no? Y entonces yo había puesto que yo quería ir para el Cairo, para Nueva York y para Roma. Y aparentemente ya se había decidido que yo podía ir al último de los tres destinos posibles, que era Roma. Ok. Y, sin embargo, después de que yo celebré el triunfo, porque me encantaba Roma, la cabeza del imperio, la edad antigua, ¿no? Claro. Y entonces me suena el teléfono un día de la casa, muy tarde en la noche, y me llama este señor que su nombre después lo sabremos. Me dice, mira, chico, nosotros hemos cometido un graso error. Resulta que no incluimos en la lista que habíamos elaborado a Rusia, a la Unión Soviética, y la Unión Soviética se está derrumbando, Mm. y no sé si necesita alguien que vaya para allá. Digo, bueno, pero es que ya tú me designaste como... Me dice, sí, pero yo cometí un error. Yo te pido, por favor, que recapacites y te des cuenta, además, que eso es lo que más te conviene como periodista, ¿no? Y yo lo pensé, pero lo pensé menos de un minuto, porque en ese momento dije, sí, chicos, vamos a cambiarlo, Wow. vamos a cambiarlo. La única que se molestó fue la que era para entonces mi esposa, ¿no? Claro, una cosa es estar dejar de estar en Roma para luego ir a Moscú. Exacto. Entonces llegué a Moscú, donde efectivamente había una revolución, pero una revolución al revés, donde estaba pasando exactamente lo contrario de lo que estábamos viviendo en Venezuela, con el golpe de Estado de Chávez, ¿no? Ok. Estamos volviendo al mundo antiguo, que se suponía ya superaba después de una democracia de 40 años, mientras que en- en la Unión Soviética estaba ocurriendo exactamente todo lo contrario. Se estaba dando los pasos necesarios para que el régimen cayera y se montara en el poder, pues, un gobierno de corte democrático, cosa que al final también se fue Diluyendo. por mal camino. Entonces, bueno, yo terminé allí, fueron 2 años de, de trabajo y de aprendizaje, además, porque había muchos obstáculos que me hacían muy restrictiva la tarea que yo me había puesto al fin, pero que la pude ir superando bueno, y efectivamente tenía toda la razón, era aquel señor que me dijo que yo debería venirme
para la Unión Soviética antes de irme para Roma, porque sobre Roma se había escrito todos los libros, y sobre Moscú también, y sobre el comunismo también, pero quizás no uno de la caída del comunismo, ¿no? Exacto. Que fue lo que yo, fue lo que quedó después de esos 2 años de trabajo, ¿no? Luego de tu regreso de Moscú, probablemente vinieron otras ofertas, entre ellas la de encargarte de las comunicaciones del gobierno. Ah, bueno, porque, bueno, es que nos saltamos el 23, el 4 de febrero. Nos saltamos el 4 de febrero del 89, ¿cierto? Y, nos, Del y 92, del primero, 90. primero el 27 de febrero, que allí, allá con el equipo de trabajadores, de reporteros del Nacional, y viendo que muchas de nuestras crónicas se quedaron en el periódico porque no había transporte en esos países, por la situación de emergencia que estamos viviendo. Entonces salió el libro que se llamaba, el título fue producto de mi experiencia, el día que bajaron los cerros, con el apoyo de Elizabeth Raujo, con otros tantos periodistas que estuvieron allí. Y entonces ese libro tuvo una gran acogida, sobre todo en la parte gráfica, no en la escrita, que también quedó muy bien. Solo que los fotógrafos que participaron en ese libro se ganaron el premio del Rey de España. Okay. Nosotros no logramos ese triunfo, pero bueno, quedamos igualmente satisfechos, y además las fotos eran realmente impresionantes. No sé si nunca viste esa foto. Alguna vez lo tuve que ojear, seguro que sí. Ahí me propusieron en el periódico que hiciéramos un segundo número de ese episodio, ¿no? Que fue muy importante en la historia contemporánea de Venezuela, porque marcó lo que fue la peor situación que era premonitaria de lo que después se vendría, que fue, bueno, el chavismo, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, una de las tareas que logramos hacer era que había que entrevistar al presidente Pérez sobre lo que había sido su papel, y además hacerlo también con el ministro de la Defensa, bueno, con una serie de personalidades. Yo fui y entrevisté a Pérez, él me trató muy bien, me dijo, bueno, afortunadamente usted no se parece a su papá. Le digo, ¿por qué? Dice, porque su papá era muy mal geniado. Y resulta que efectivamente yo nací prácticamente en la finca La Tuquerena, que era una hacienda que ganó, que me recibió mi padre, que era también del estado Táchira, recibió desde su padre por herencia, pero que había sido en los tiempos de antes de Gómez, la finca de los Pérez. Ah, ok. Entonces, bueno, nos hicimos, bueno, amigos tampoco no, pero establecimos una buena relación con Pérez. Yo después me fui para Moscú. Y bueno, yo me quedé muy embedido, o sea, me dediqué a todo para conocer bien donde estaba viviendo. O sea, me olvidé un poco del país, de Venezuela. Y fueron 2 años muy intensos tratando de acumular acontecimientos, la información y todo esto. Y entonces, en el año 89, ya caído Gorbachev, y siendo Yeltsin el presidente de Rusia, más no de la Unión Soviética, porque ya la Unión Soviética se había desintegrado, me invitaron con el vicepresidente de la Unión Soviética, a quien yo había entrevistado, para que viniera en un viaje que el tipo iba a hacer por todo el continente, por toda América Latina. Okay. Y siendo el primero de los destinos era precisamente Caracas.
Yo tenía 2 años sin venir al pueblo. No, yo vine una vez, pero por muy poco tiempo. Ok. Entonces, bueno, me vine, nos vinimos en 2 aviones, porque iba una delegación cultural también, los soviéticos eran, entonces llevaban cantantes, músicos, escritores, en el avión y en el avión del vicepresidente, que era para el avión del vicepresidente. Ok. Pero mis padres, que vivían en ese momento en Mérida, fueron a verme a Caracas porque eran 5 días que yo iba a estar y querían verme porque, bueno, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Claro. Entonces, estando en Caracas, mi madre sufrió un infarto Ah, caramba. y yo tuve que quedarme porque estaba prácticamente desahuciada, ¿no? Y yo me quedé, no seguí el viaje porque iba a Argentina, Chile, bueno, todo el continente. Y afortunadamente mamá se salvó, pero yo me quedé y nunca más regresaría a Rusia, sino hace pocos meses, un par de años atrás que volví. Un día me llama el ministro de Información, entonces me dice, mira, el presidente quiere verte a ti. Me llamó un día, porque yo prácticamente vivía en la clínica de San Bernardino, porque era donde estaba mi mamá, y mi mamá pasó un mes prácticamente en terapia intensiva. Wow. Entonces me dice, le digo, ¿para qué? Me dice, bueno, porque él quiere que seas el director, presidente, el director de la oficina de prensa de la del Palacio Miraflores. Y entonces yo dije, bueno, yo no soy ADECO, nunca lo fui, ni lo voy a hacer, pero si a mí me piden que yo asuma esa posición, además me da una gran curiosidad. Y quería vivir esos días que después me servirían para escribir otro libro, que fue, junto con Ramón Hernández, la autobiografía de Carlos Andrés Pérez.